A continuación, vamos a tocar temas sobre proyectos de transferencia y extensión tecnológicas del Fidecom. Presentamos al doctor Dante Elías. Él es doctor de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente e investigador y director de investigación de la sección de Ingeniería Mecánica de esta casa de estudios. Es también director de la maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad Católica, ¿no? Nos va a presentar el proyecto Silla de Ruedas para niños con parálisis cerebral. También tenemos al licenciado magíster Jorge Pinto. Él es licenciado en Tecnología Médica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ingeniería Biomédica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en Comercio Exterior por ADES, ¿no? Recibió el diploma de honor del Congreso en Inclusión Social de la Persona con Discapacidad y es miembro honorario de la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú y de la Sociedad Iberoamericana de Rehabilitación. Actualmente se desempeña como gerente general de JP Rehab, empresa especializada en equipamiento de rehabilitación física. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenos días. Una de las cosas que estaba viendo en la presentación de la magíster Bañón es que los ejemplos que nos puso de empresas con casos de éxito habían sido de empresas que ya eran fabricantes y lo que estaban viendo era mejorar sus procesos de producción. Realmente ese no es nuestro caso, nosotros no hemos sido fabricantes, básicamente el 95% de nuestro negocio es distribución, solamente tenemos un 5% de nuestro negocio en fabricación, lo cual para nosotros era un reto cambiar nuestro chip entre lo que es distribución, que es un negocio con una rotación muy corta, a cambiar hacia fabricación, en este caso diseño y fabricación, puesto que hablamos de niveles de inversión mayor, de tiempos mucho más largos, ¿ok? Por lo tanto era un esquema de negocio que nosotros no estábamos manejando en ese momento. Por favor. ¿Okay? Pero teníamos la idea básica de lo que es un negocio, cómo deberíamos analizar el negocio. Lo primero que tenemos que ver es qué se necesita para desarrollar un producto, para introducir un producto, en este caso para desarrollar un producto. Lo primero que tengo que tener presente es que debo conocer el mercado donde vamos a introducir el producto. Es decir, si yo lo voy a vender al Estado, tengo que saber las reglas de compra del Estado, por ejemplo. ¿Okay? Conocer las características del usuario del producto, es decir, no necesariamente del que está comprando o del mercado donde está, sino de la persona que va finalmente a usar el producto. Y por último, analizar la oferta del mercado, es decir, lo que ya existe y qué podemos hacer nosotros para ser diferentes. Ya sabemos todos que una regla de negocio es que o hay que ser primeros, o hay que ser diferentes, ¿okay? O hay que ser más baratos. ¿Okay? Así es que hay que analizar el mercado. Siguiente. Ok, teníamos un poco de información. En este caso, siendo que hablamos de pacientes, por lo tanto, nuestro análisis de mercado tiene que ir por el lado de la salud. Es decir, ir al Ministerio de Salud, ir al Instituto Nacional de Rehabilitación, ir a la Organización Mundial de Salud y ver qué tanto es la demanda del producto que nosotros queremos desarrollar. Encontramos información de la Organización Mundial de la Salud que indicaba un porcentaje de discapacidad a nivel mundial. Vamos a ser un poco más específicos. Fuimos al INR y vimos los estudios que ellos tenían. ¿Okay? El INR indicaba que aproximadamente entre el 7 al 10% de la población presentaba un tipo de discapacidad. Pero nosotros no estamos yendo a la discapacidad motora en general, estamos yendo a un tipo de paciente en particular, es decir, al tipo de paciente que presentaba parálisis cerebral o un problema neurológico central. El INR habla aproximadamente 2% a 3% de la población. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que normalmente nosotros no lo vemos del día a día, ¿cierto? Así que enviamos personas a ver a detalle y encontramos este tipo de casuística por región, lo cual si ustedes se ven es bastante alarmante. Vemos Lima, obviamente maneja casi el 30% de la población del Perú, tiene 527 personas con este tipo de discapacidad, pero vemos ciudades como Pasco, ¿okay? Que no es una población tan grande, con una cantidad de personas con este tipo de discapacidad bastante elevada. Siguiente, por favor.
Ok, entonces seguimos analizando nuestro mercado, sabemos más o menos ya de qué población, hacia qué población estamos yendo, qué cantidad de individuos conforman nuestro universo de mercado. Y por último tenemos que ver al paciente, en este caso a nuestro usuario. ¿Qué característica tiene nuestro usuario? ¿Ok? En este caso estamos hablando de una persona que tiene un pobre o nulo control de cabeza, tronco, pelvis, ¿sí? Por lo tanto tenemos que desarrollar un producto que pueda controlar el tronco, que pueda controlar la cabeza, que pueda controlar la posición de la pelvis al momento de desplazarlo. ¿Qué más tenemos como característica? La incapacidad de soportar su propio peso. Es decir, o ya sea totalmente o parcialmente. Es decir, normalmente nosotros comercializamos productos que nos ayudan a sostener o a descargar parcialmente el peso del paciente, o soportes biomecánicos donde el paciente se puede hacer y trasladarse. Esta característica de nuestro paciente. ¿Qué más tenemos? Movimientos reflejos desencadenados por movimientos bruscos. ¿Qué quiere decir? Nosotros, si cualquiera de nosotros nos rompemos una pierna y nos trasladamos una silla de ruedas, pues no hay ningún problema, sí, porque nosotros nos podemos soportar, tenemos una posición. Pero este es un paciente que si yo hago determinados tipos de movimiento, va a desencadenar movimientos en él. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si todos ustedes, o los que han tenido un bebé antes del primer mes, le giran la cabeza hacia la izquierda, el niño va a hacer este tipo de movimiento, ¿cierto? Ese movimiento es un reflejo de tipo esgrima, ¿ok? Entonces, hacen este movimiento y es clásico. Pero se nos va antes del mes, ese reflejo se termina. Esos son reflejos primitivos. Pero estos niños mantienen ese reflejo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una silla y la silla no tiene un control de cabeza y la cabeza se gira, el niño va a hacer este movimiento. Por lo tanto, necesito tener un buen control de esos reflejos. Existen otros varios tipos de reflejos, como por ejemplo, si extiendo la pelvis, el niño tiende a hacer una hiperextensión. ¿Ok? Entonces, si yo conozco cuáles son los reflejos a desencadenar, obviamente tengo que buscar las posiciones que inhiban el reflejo. Eso se llama posiciones inhibitorias reflejas. Y acto seguido vemos que una gran cantidad de estos niños tienen un buen nivel de capacidad intelectual. Pero no los vemos en las escuelas, no los vemos integrados. ¿Por qué? Por último, vemos que es una condición permanente. Es decir, niño que tiene esta característica, por más que hagamos los tratamientos que deseamos, ¿okay? Es una condición de tipo permanente, vamos a mejorar su calidad de vida, pero es claro que es una condición permanente. ¿Sí? Entonces, por último vemos, ¿cuál es la oferta del mercado local? ¿Qué es lo que está ofreciendo el mercado para satisfacer esta necesidad? Entonces, si ustedes ven en la foto de la izquierda, es la clásica silla de ruedas que se regalan por montones, por lo menos que regalaban mucho. Es una silla de plástico, ¿no? Que le ponen unas ruedas al costado y se lo dan. Entonces, nuevamente, si fuera para mí que me he roto un ligamento y me transporto un par de cuadras, funciona. Pero esa silla no se puede plegar. Esa silla, si yo pongo a un paciente estas características, por ejemplo, vemos cómo inmediatamente el paciente se va para un lado, no tiene control de tronco, la cabeza está inclinada hacia atrás. ¿Se imaginan si a esta persona lo pongo frente a una pizarra en un salón? ¿Estará mirando la pizarra? No. Entonces, cuando regrese a su casa, ¿habrá aprendido algo? Seguramente que no. ¿Por qué? Porque no está fijando la cabeza hacia el frente. ¿Ok? Entonces, estamos quitándole oportunidades a una persona que tiene un adecuado nivel intelectual. Y si vamos al costado, las personas que tienen un poco más de suerte pueden comprar una silla de ruedas como estas las chinas, que se adaptan o se achican según el tamaño del paciente. Ahora, ¿qué tenemos del mercado extranjero? Nosotros conocíamos mucho esto porque nosotros somos importadores. Entonces, en la actualidad nosotros manejamos el 52 a 55% de equipamiento de rehabilitación a nivel nacional, tanto en hospitales como en clínicas. Entonces, importamos este tipo de bienes. Entonces, vemos que en el mercado, en este caso un producto americano, vemos, por ejemplo, que esta silla cuenta... ¿Tendrá un láser? ¿No? Ok, bueno, si ustedes ven, tiene un control cefálico, que es esta parte de arriba, ¿ok? Entonces le va a estar al lado del cuello, entonces va a permitir que el niño no se le caiga la cabeza. Tiene estas fajas para controlar el tronco, y ustedes se dan cuenta que esto tiene un pegape atrás, por lo tanto me permite variar la altura. ¿Qué más tenemos? Vemos la posición ligeramente inclinada. Las sillas de ruedas convencionales son completamente paradas. Pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes están en una silla así, a un niño que no tiene capacidad de soportar el cuello,
la cabeza caería. Tenemos una faja en la pelvis para evitar el reflejo de hiperextensión, tenemos sujetadores en los pies y tenemos esta cosita que se llama un abductor para evitar que las piernas se crucen entre sí. ¿Ok? Muy bien diseñado, perfecto. Obviamente a los gringos ya lo habían visto este problema e hicieron un producto adecuado para la necesidad. ¿Cuál es el problema? Esa silla no se puede plegar. Entonces, a ellos les funciona bien porque tienen tremendas camionetas. Entonces lo subo en la camioneta a mi hijo y ya está. Le doy esto a una madre de familia, no le funciona. ¿Cómo lo subo a la combi? ¿Cómo lo subo a un tico siquiera? ¿Ok? No entra, es muy grande. Siguiente. Así es que esta es una solución en Europa, creo que es del Reino Unido. Entonces, básicamente tiene los mismos controladores que en el caso anterior. Fíjense el control de cabeza, fíjense las fajas, es bastante plegable, por la parte muy buena, pero si bien soluciona el tema de ser plegable, no le doy la estructura como para que pueda utilizarla para el colegio. O sea, es muy buena para trasladar, pero para un colegio no me serviría, porque el niño estaría semi-echado. ¿Ok? Pero es una buena alternativa de transporte. Otra cosa, si ustedes se fijan las ruedas son duras. Entonces, eso hace que en los terrenos irregulares de nosotros, las veredas de nosotros hagan tac, 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 tac. ¿Ok? Eso desencadenaría los reflejos que estamos evitando o tratando de evitar nosotros. Siguiente. Por último, todos estos pacientes que nos compraban este tipo de silla de ruedas, ¿qué nos compraban más? Los sistemas de bipedestación, como que se ve acostado. Estos sistemas me van a permitir parar al niño, ¿ok? De tal manera que se le puede ir entrenando en el control de cabeza. Normalmente los padres no tienen como para poder pagar esto y tienen que llevar a sus hijos al Instituto Nacional de Rehabilitación o a la Clínica San Juan de Dios o a algún centro que tengan este tipo de dispositivos y ellos ahí poner a su hijo 30 minutos, 40 minutos, 2 a 3 veces por semana que lo pueden llevar. Pues este es un tipo de dispositivo que se necesita usar todos los días. ¿Por qué? Siguiente. Y bueno, no quiero entrar mucho al detalle técnico, pero básicamente lo siguiente. Ustedes habrán escuchado que cuando un astronauta está muchos meses en el espacio y regresa, ha perdido calcio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el calcio no se fija si no hay presión sobre los huesos. Esa característica de nuestro hueso se llama piezoelectricidad. ¿Por qué? Porque yo al hacer presión sobre los huesos, genero cargas eléctricas alrededor y esas cargas eléctricas me permiten la fijación de calcio. Estos niños paran echados, por lo tanto, no se les fija el calcio, ¿ok? Entonces, yo necesito tener ese bipedestador para hacer peso sobre las piernas, ¿ok? Y de tal manera, generar la osteogénesis que se requiere para los niños que están en etapa de crecimiento. Siguiente. Así que, ¿cuál es la oportunidad de negocio? La oportunidad de negocio sería poder unir las funciones de estos diferentes modelos. Un producto que integre estas diferentes características. Siguiente. Así que con eso en mente, fuimos a buscar dinero, fuimos a buscar fondos. ¿Ok? Así que fuimos a buscar los fondos y encontramos pues que FinCit tenía fondos no reembolsables, ¿no? Muy interesante, ¿no? Es como asociarte con alguien que no va a pedir después que le des su parte al momento que esto se convierte en un negocio. ¿Ok? Pero ellos invierten en productos o procesos innovadores, es decir, ellos no van a invertir en que yo traiga los equipos de ultrasonido que traigo todos los días para vender, en eso no van a invertir, van a invertir en algo que sea innovador y este caso obviamente estaba probado de que lo era. Ellos piden que sea vialmente comercial. A mí me interesa como empresario que no sea una bonita experiencia entre REAP y la PUC, sino que se convierte en dinero al final. ¿Ok? Y eso nos ha permitido trabajar en conjunto con Ingeniería Mecánica. No conocía a Dante Elías de antes, y porque en todo caso iba a Ingeniería Biomédica, y nos ha permitido desarrollar una relación entre nuestra empresa con el área de Ingeniería Mecánica. Todo esto nos llevó al contrato 080 FinCit. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería para nosotros algunas ventajas de desarrollar en conjunto el proyecto? Nosotros pudimos haber desarrollado la idea de forma propia, sí, teníamos los recursos, realmente lo hemos podido desarrollar en forma propia, pero ¿cuál sería la ventaja de desarrollarlo en conjunto con FinCit? Primero, obtener un nivel de financiamiento mayor. Es decir, si nosotros nos unimos con la Católica, podemos obtener un nivel de financiamiento mayor al hecho de solamente presentar nuestro proyecto directamente empresa FinCit.
Segundo, contar con profesionales de primer nivel sin desembolso de capital propio. Realmente, uno, no conocíamos a los profesionales dedicados a la ingeniería mecánica, pero en hecho de contratarlos también hubiese sido bastante costoso para nuestra empresa y hubiese sido una inversión mucho más alta. Ahora, inversión de tiempo en nuestro propio personal. Ya sabemos que yo estoy interesado en que mi personal esté vendiendo, esté trabajando, reparando máquinas, telemarketing, haciendo lo suyo, y no metido en un proyecto de largo plazo, de a 2 años, de año y medio. ¿Ok? En este caso, ahorro el tiempo propio y de mi personal. Hay un rápido retorno de la inversión, nos da un mejor posicionamiento de empresa en el mercado. Ya no solamente somos, para nuestros clientes, no solamente somos aquellos que vamos y le ofrecemos algo para vender, sino que estamos al lado de ellos desarrollando productos. ¿Ok? Y eso nos va a generar nuevas oportunidades de negocio, como realmente lo están haciendo, y va a permitir o nos va a impulsar a nosotros a desarrollar mayores capacidades de desarrollo en investigación y desarrollo de nuestro propio personal que lo involucramos dentro del proyecto. Siguiente. Así que, dicho eso, paso con Dante para que vea la parte de desarrollo. Gracias, Jorge. Bien, como habrán visto, ya tenemos la visión del empresario, ¿no? ¿Qué es lo que quería? Y el siguiente paso, luego de concretar esta asociación, era tomar la parte técnica. Y la parte técnica recaía principalmente en la universidad. Claro, siempre, permanentemente, en contacto con el empresario, que es el que quiere el producto y sabe las características de su producto. En ese sentido, él dijo todo lo que quería, principalmente. Está expuesto en las diapositivas. Sin embargo, hay muchos aspectos técnicos detrás de cada producto que había que ser estudiado. Y para eso se conformó un equipo de trabajo, ¿cierto?, con otros jóvenes de la universidad que estaban haciendo en ese momento su posgrado. Uno de ellos fue Roberto Furukawa, que fue el ingeniero de desarrollo técnico, principalmente en la parte ya de la operatividad, y otros jóvenes que también se incorporaron para poder agilizar el proceso de desarrollo, debido a que el desarrollar este tipo de productos no era tan sencillo como a veces uno lo cree. Bueno, pasado a eso, primero teníamos que trabajar propuestas, qué cosas queríamos, qué formas queríamos darle. Queríamos que sea integrado, desarmable, uno solo, plegable, ya todo eso quería, pero habían otros aspectos. Inclusive incorporamos en el proyecto la asesoría técnica de un diseñador industrial. El profesor Fernando Paredes también participó en la creatividad de este producto, y por eso uno ve unas características de un producto ahí. Generamos varios modelos, el modelo A, B, C, ¿no es cierto? Y esto lo contrastamos con los intereses de Jorge Pinto, que era el empresario, no sé, que estaba interesado y que nos iba dando la validez de ello. Acá ustedes pueden observar un producto que puede adquirir diferentes posiciones. La silla donde se posiciona la persona se separa, ¿no?, de la estructura móvil, de tal manera que se pueda plegar más, y asimismo la estructura móvil que está en la parte inferior también se puede plegar. O sea, los dos elementos se pueden plegar, con lo que se facilita la transportabilidad. Ambos productos integrados se pueden ver como silla, se pueden ver como mesa, ¿no es cierto? O se puede ver como posición vertical, lo que se llamaba bipedestación. Bien, ese era el diseño conceptual. Siguiente. Del diseño conceptual había que ir estudiando cómo se iban a lograr las diferentes posiciones. O sea, eso significa analizar las características de los mecanismos que iban a permitir que esas posiciones se den. Y eso nos lleva al diseño de cada componente. La siguiente. Una vez que teníamos una idea más concreta, pasábamos a un desarrollo explosivo de la misma, y ya teníamos el diseño conceptual delimitado, con lo cual solamente faltaba la parte de fabricación, que es realmente ahí donde se ve si lo que se ha conceptualizado va a funcionar o no va a funcionar. En todo caso, hay que hacer una aclaración. Siempre conversamos con el empresario que el producto que desde la universidad iba a salir era un prototipo. Un prototipo porque no podíamos pretender nosotros trabajar un producto final, o sea, un producto de vitrina, digámoslo así, debido a que eso requería una producción masiva, ¿no es cierto? Y nosotros íbamos a producir un solo elemento, un solo producto. Pero sin embargo, mientras ese producto fuese funcional, o sea,
que permita la funcionalidad que uno desea, entonces ya estábamos más cerca de ese producto final, que ya sería la etapa siguiente que tendría que recoger el empresario. La siguiente. Bien, acá hay otras imágenes de la misma silla, también tenía una mesa para que se apoye, ¿no es cierto? La siguiente. Y acá ya tenemos el prototipo fabricado. Y hicimos un prototipo, uno. El proyecto involucraba 3 prototipos y un prototipo final. La idea de hacer esto es que sabíamos que en el primer producto íbamos a tener nuestras primeras dificultades. Primera vez que estábamos haciendo una tarea de esta naturaleza en el país. Y aquí tenemos las características, ha sido simulado, fue probado, fue entregado al empresario, ¿no es cierto?, para que le vaya observando otras características del mismo y también tener su retroalimentación. Su retroalimentación era importante. Las características es una silla de ruedas móvil, mesa horizontal, mesa vertical y capacidad de plegamiento para transporte. Había muchas dificultades técnicas porque acá fuimos muy ambiciosos. La creatividad viajó bastante, ¿no es cierto?, pero mientras más viaja la creatividad y más uno desea el ideal, las dificultades técnicas pueden ser mayores, más aún cuando todavía somos un país que tenemos muchas dificultades técnicas para fabricar, para fabricación de componentes especializados. Adelante. Entonces, ahí tenemos un prototipo que ahora reúne las 3 condiciones que queremos, ¿no es cierto? Una silla que se puede plegar, que se puede poner en posición vertical, que se puede poner en posición horizontal, pero todavía con algunas limitaciones. Y así es como recogimos ese input y pasamos al segundo prototipo. En el segundo prototipo ya se ve una silla un poquito más estructurada, inclusive hasta el asiento mismo. Para esto contratamos los servicios de un joven diseñador industrial que, asesorado por Fernando Pérez, nos dio un mayor input. La silla ya tenía se logró la simplificación de la fabricación, se logró la reducción del peso y se logró un asiento un poco más ergonómico. Inclusive ya había una mejor estabilidad misma de la silla. La siguiente. Sin embargo, todavía teníamos un problema que era la manipulación. Costaba mucho manipular este tipo de silla y por ende una persona común y corriente le iba a costar, una madre de familia, por ejemplo, le iba a costar mucho la manipulación de este tipo de silla. Entonces pasamos a un tercer prototipo, donde la principal característica cambia en la estructura del carro móvil y ya no tanto en el asiento. El asiento puede seguir teniendo mejoras como lo que las tuvo, pero nos centramos más en el mecanismo de manipulación de la silla para su plegamiento. Y ahí es donde concebimos una estructura un poco diferente, que además, ¿no es cierto?, cuando la silla está en posición horizontal, le da una imagen de seguridad. O sea, muchas cosas entran por los ojos, inclusive el prototipo 1 y prototipo 2, cuando lo teníamos en posición horizontal, yo que soy padre de familia decía, yo no lo pongo a mi hijo ahí, aunque sé que eso no se va a voltear ni se va a volcar, pero solamente la seguridad de la imagen es lo que me iba a garantizar la seguridad o no. O sea, es imagen, aunque técnicamente sabía que funcionaba. Entonces, como eso también entra por los ojos, teníamos que cambiar ese concepto y en ese sentido conseguimos una silla que nos diera esa otra seguridad visual también y que técnicamente también resolvía problemas de manipulación. Y así concebimos, acá hay una imagen sencillamente cómo es una silla que visualmente da la impresión de una estructura más rígida, ¿no es cierto? Sin embargo, es muy similar a la anterior, solamente que aquí hay una variante muy pequeña. Adelante. Bueno, como era ya el tercer prototipo, hicimos una ingeniería más exhaustiva del mismo, ¿no es cierto?, con todos los software que tenemos en la universidad. Muchos de ellos son licencias que la universidad adquirí y eso es lo que hace un rato Karina hablaba sobre la valorización no monetaria, ¿no? Es todo aquello que la universidad está poniendo dentro de un proyecto. Bueno, y ya teníamos el tercer prototipo, se ve unas figuras en la parte inferior bastante más reconocibles, más sólidas, ¿no es cierto?, como sillas. Sin embargo, cualquiera de nosotros se puede dar cuenta que todavía no es un producto de vitrina.
que esa sería la parte final. Adelante. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Teníamos en el momento del prototipo, ¿no es cierto?, una silla donde el niño está sentado a 56 centímetros, eso es muy alto todavía, se entiende que en el proceso final hay que reducir eso, como que sé que ya está ocurriendo. Adelante, tenemos una mesa, ¿no es cierto?, donde yo puedo echar a un niño, y es regulable, el respaldar es regular, inclusive el respaldar, si ustedes observan, tiene unas ventilas que ayudan a la aireación de la espalda, que es muy importante, ¿no? Y evidentemente puede adquirir la posición vertical y, por supuesto, es plegable. Ahora, todos los materiales que ahí están usados son principalmente en acero. Evidentemente una silla de acero pesa bastante, ¿estamos de acuerdo? Pero era un prototipo funcional, por lo tanto las formas ya están dándome la función. Ahora sencillamente hay que pasar a productos, por ejemplo, algunas piezas pueden ser de plástico, otras piezas podrían ser de aluminio, algunas ya eran de aluminio. Todo eso va a reducir enormemente el peso. Y evidentemente también se hizo pruebas con niños, ¿no? Para ello la empresa contactó niños para poder hacer algunas pequeñas pruebas, y fueron estas sillas validadas por personal especializado del Instituto Nacional de Rehabilitación, o sea, también contó con esa validación. Ahora, como que esto es un congreso de intercambio de buenas prácticas sobre gestión, ¿no es cierto? Y como se darán cuenta, está la empresa con su modelo de gestión, está la universidad con su modelo de gestión, y está quien aporta los fondos, que en este caso es Fiecon, que nos sugiere, más que sugiere, realmente nos impone un estilo de modelo de gestión, ¿no es cierto? La pregunta es si todos estos modelos de gestión son similares, y la verdad es que no lo son. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que todavía nos falta por avanzar en un modelo de gestión para que estos proyectos, esta triple hélice que mencionó Karina, se pueda dar. O sea, ¿cuál es el modelo de gestión que permite que todos estemos contentos y podamos trabajar bien? No crean que el trabajo con la empresa ha sido alegría permanentemente. También hemos tenido nuestros roces, nuestras diferencias, nuestros sinsabores, pero sin embargo, cuando uno trabaja con seriedad y encuentra una empresa que también trabaja esto con mucha seriedad, ¿no es cierto?, entonces esas diferencias pueden pasar después en un segundo plano, y como que eso ocurrió, porque con la empresa con la cual estamos vinculados ya tenemos un segundo proyecto también financiado por Fiecon. Esperemos en un futuro más adelante mostrarles ese proyecto. Hasta acá dejo mi exposición y lo dejo a Jorge Pinto para que complete. Bueno, ya nos presentaron todo el trabajo, excelentes ideas, pasamos por muchas horas de pensar efectivamente cómo iba a quedar, pero finalmente el trabajo que nos entregaron, como bien dicen, el prototipo, y nosotros estamos viendo ya la parte de comercialización por nuestro lado. Muchos de los componentes, claro, como él decía, se tienen que variar, estamos trabajando principalmente con aluminio. Los sistemas de cambio de posición de manija a cables es lo que está haciendo, es decir, ya no lo que tengo que jalar como una palanca, sino como si fuera un embrague principalmente, estamos incorporando eso. Los asientos, en vista que los materiales de acá son bastante limitados y queremos evitar que otras personas reproduzcan los materiales, porque una vez que salga al mercado inmediatamente lo que van a hacer es tratar de hacer algo similar, copiarlo. Así es que lo que estamos haciendo es importando de Taiwán un buen lote de sillas ya una vez teniendo la estructura. Pero, es decir, el asiento, porque el material no hay. ¿Okay? Entonces, bajo nuestras especificaciones estamos trayendo asientos que tienen 3 tipos de materiales, una goma espuma por abajo, que le da una buena estructura, por arriba tiene un gel laminado, de tal manera que evita las escaras, porque estos pacientes van a estar mucho tiempo en cama, y por último, va a tener un material respirable en la parte superficial, porque, claro, con el calor, las diferentes temperaturas, el paciente va a sudar mucho. Siguiente. Bueno, todo esto nos ha ayudado hasta aparecer en la revista de la PUC. Siguiente. Okay. Tener bonitas tomas. Siguiente. Aparecer en Publímetro, por ejemplo, con la silla y aparece el nombre de la empresa.
¿Ok? Siguiente. Estar en concursos, y ahí Dante recibiendo el cheque, ¿no? por el premio. Es decir, nos ha permitido, siguiente, nos ha permitido tener muchas cosas. Entre eso, ya tener una patente en trámite, ¿no? Es decir, entonces, hemos pasado de tener solamente una distribución de comprar y vender a pasar un proceso de desarrollo, hacer investigación y desarrollo. Siguiente. Ok, por último, nos ha generado, en resumen, muchas oportunidades como empresa. Okay. Tenemos aprobado ya un segundo proyecto que estamos trabajando con Dante, que es el proyecto Rehabilitador para Caminar, que es un proyecto mucho más ambicioso, porque cuando uno dice una sierra, sí, bueno, una sierra, ya está. Ok, bueno, ahora estamos con un proyecto Rehabilitador para Caminar. Estamos hablando de un sistema mecatrónico que permite suspender el peso del paciente y que lo hace caminar sin necesidad que el paciente tenga fuerza propia. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de cosas un poquito más avanzadas y que nos va a permitir tener una oportunidad de desarrollar nuevos proyectos en conjunto también pues, con profesionales independientes. Y gracias por todo. Bueno, muchas gracias a los expositores. Nos han presentado unos proyectos muy interesantes. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Invitamos por favor a Karina a pasar a la mesa. Bueno, acá tengo una pregunta que dice: ¿cuáles son las dificultades para enlazarse con una empresa innovadora? Desde parte de la universidad, ¿no? Básicamente ese es mi trabajo, ir directamente a las empresas. La principal dificultad es hacerle entender al empresario que nosotros, al participar en unos proyectos de investigación, estamos yendo como socios. No están contratándonos ellos, no es un servicio, no es una consultoría. Estamos trabajando juntos para generar un nuevo proyecto. Hacerle entender al empresario que, como dijo el profesor Dante Elías, es lo que se va a desarrollar en este proyecto es un prototipo. No va a ser algo ya culminado, listo para salir al mercado, sino que el empresario va a necesitar de todas maneras invertir un poco más para hacer lo que es el escalamiento comercial, pero ya le dejamos un prototipo funcional. Entonces, una de las principales dificultades es hacer comprender al empresario qué es lo que va a ganar con un proyecto de innovación, ¿no? Y que lógicamente estos proyectos no van a ser de un día para otro y que va a tener que respetar tanto los tiempos de la universidad como los tiempos de él y la inversión que va a tener que asumir en este caso. Tengo otra pregunta que es: ¿qué nos podría mencionar sobre las incubadoras de empresa de la universidad? Bueno, la universidad tiene el CIDE, que es el Centro de Incubación de Empresas. Bueno, esta es una oficina que exclusivamente se dedica a eso, a incubar empresas, para que les ayuda, les da un impulso, les hace seguimiento a estas pequeñas empresas para que después, ya cuando se establezcan, pasen el Valle de la Muerte, ya a los 3 años, digamos, que ya están constituidas y ya están generando, puedan pasar a la oficina de innovación y de repente hacer un proyecto de innovación con nosotros. Eso ya es otra área que tenemos acá en la Católica también. Ya. Acá tengo otro que es: el modelo de gestión de la PUC que realiza con las empresas es digno de imitar. ¿Cómo lo iniciaron? Bueno, el modelo de gestión que nosotros manejamos realmente se ha ido construyendo con los años. Si nosotros vemos cómo empezaron los primeros 5 proyectos del año 2010, ha sido todo un aprendizaje ver que teníamos que hacer reuniones con la empresa, cómo trabajaba la mentalidad del empresario para hacer estos proyectos de investigación. Esos proyectos se demoraron más, algunos necesitaron una ampliación, incluso los contratos de asociación en participación no tenían tanto los términos de propiedad intelectual de ahora. Ahora esos proyectos que ya terminaron en el 2010 son un ejemplo y nos dan nuevas ideas de cómo generar unos nuevos proyectos ahora, incluso para el tema de las donaciones de los equipos que algunas empresas compraron y debieron dejarlos a la PUC. La universidad no estaba preparada para recibir estos equipos, o sea, no había una estructura administrativa para recibir equipos de donaciones. O sea, nuestra oficina de legal decía: ok, te van a dar un equipo, pero ¿por qué?
¿tú les vas a pagar? No, ellos me lo quieren donar. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Un contrato? ¿Tengo que generar una factura? Entonces fue todo un proceso de aprendizaje que lo hemos ido avanzando y lógicamente estamos incrementando en los años. Ya. Y por último tengo una pregunta que es ¿cómo definen y diferencian servicios por terceros y consultorías? Cuando nosotros hablamos de consultorías, nosotros tenemos una oficina acá en la PUC que es Innova, que se encarga de hacer servicios y consultorías a terceros. Cuando una empresa contrata una consultoría, la propiedad intelectual es lógicamente de quien lo contrata. Si yo contrato a una persona para que me desarrolle una botella, la propiedad intelectual es de esa persona, pero me da un manual. No es un proyecto de investigación donde al yo hacerle la transferencia de los conocimientos, después el empresario va a estar capacitado, va a tener unos manuales de cómo hacerlo, incluso ya no va a requerir para pequeñas cosas volver a la universidad a pagar de nuevo, hacer un nuevo servicio, sino ahora él va a tener las capacidades, va a estar preparado ya para resolver estos problemas en su día a día sin necesidad de depender tanto de la universidad. Entonces, nosotros para primero determinar si es un proyecto de innovación o no, tenemos que diferenciar muy bien si es un servicio, en este caso, si es una consultoría, si es un proyecto donde ambos vamos a ganar, ¿no? Donde sí hay propiedad intelectual rica, porque la universidad, ¿qué gana al asociarse con las empresas? Bueno, ganan artículos, ganan patentes, como hemos visto, registros, todo eso que ayudan a subir el ranking de la universidad, que es lo que busca conocimiento. Bien, una de las preguntas que está acá trata de buscar la diferencia entre proyecto de investigación y proyecto de innovación. Voy a tratar de resumirlo porque las definiciones son más amplias. Un proyecto de investigación busca investigar más en la raíz de algo. Puede ser inclusive investigación básica o aplicada. Puede ser lo más profundo posible y un salto en el conocimiento principalmente. Un proyecto de innovación es la segunda fase de ese salto en el conocimiento, cuando ya el conocimiento ha sido expuesto, desarrollado y ha generado una nueva técnica, un nuevo proceso. Esa nueva técnica, ese nuevo proceso se tiene que convertir en un producto que llegue al mercado, ¿no? Eso ya es un proyecto de innovación. Ahora, hay proyectos de innovación que sencillamente toman el conocimiento ya logrado por otros y ahí innovan, hacen un cambio en algo y lograron la innovación. O sea, no necesitaron pasar por la etapa del proyecto de investigación. En las universidades principalmente lo que buscamos es hacer proyectos de investigación principalmente, ¿no es cierto?, para generar nuevo conocimiento, generar nuevas técnicas, generar nuevos procesos, pero en la vinculación con la industria es donde también creamos, ¿no es cierto?, nuevas innovaciones, ¿no?, para productos del mercado que se requieren los usuarios. Se dice que un proyecto de innovación es exitoso cuando es aceptado por el mercado, ¿no? Entonces a eso le llaman proyecto de innovación. Esa es básicamente una diferencia. En ambos casos el proceso de trabajo es muy similar, solo que uno busca una explicación más desde el lado del conocimiento teórico y generar nuevas teorías. Hay una pregunta que se refiere al desarrollo de la silla, más o menos así. ¿Cómo determinaron los componentes del modelo de la silla en el proyecto para lograr hasta 3 prototipos? Bien, en el proceso creativo, nosotros seguimos en la Universidad Católica seguimos una metodología de diseño que heredamos de la formación holandesa. La especialidad de ingeniería mecánica se creó gracias al modelo holandés y el modelo holandés recogió mucho del modelo alemán para el desarrollo de nuevos productos. Y es una norma alemana la que nos brindó esa formación, ¿no? Y es como un sello característico propio de los egresados de la Universidad Católica en ese sentido. Es en síntesis una metodología de diseño por el cual cada parte por ejemplo, ¿cómo logro empujar un producto? Lo puedo hacer con la mano, lo puedo hacer con el pie, lo puedo hacer con una barra. Entonces, selecciono muchas alternativas para una acción. Y luego, un conjunto de acciones me tiene que dar el producto, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es, para cada alternativa de acción, seleccionar una técnica o una tecnología. Y así, una vez que lo integro, voy logrando un producto,
¿no es cierto? Y luego, evidentemente, ese es el diseño conceptual y luego tengo que estudiar, desarrollar los conocimientos de cada disciplina de la ingeniería mecánica o de la ingeniería electrónica, si también está involucrada, o de la informática, para poder ya darle el sustento respectivo a cada forma que luego genere. Entonces, es básicamente una metodología que he tratado de simplificar, ¿no es cierto?, que es nuestro sello característico como egresados de Ingeniería Mecánica de la Universidad Católica, ¿no? Es básicamente la manera en la que hacemos el trabajo en la universidad. Hay una pregunta sobre, mencioné rápidamente algo de modelos de gestión. En realidad, lo que mencioné fue que existe el modelo de gestión de la empresa como empresa tal, en este caso el modelo de la empresa JPRA, que tiene su modelo de gestión. Existe el modelo de gestión de la Universidad Católica, que puede diferir evidentemente del modelo de gestión de otras universidades, ¿no? Y el modelo de gestión de FinCit. Más que un modelo de gestión, FinCit, a través de sus pautas y sus procedimientos para la ejecución de un proyecto, ahí, cuando uno lo comienza a leer, dice, entre medio, ellos están interesados en un modelo de gestión. Lo que yo decía realmente es que estos tres modelos de gestión son diferentes o pueden ser diferentes entre sí. Por consiguiente, al ser diferentes, van a tener sus colisiones en los procedimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, solamente de arranque, cuando nace la idea del proyecto, nace evidentemente la idea del proyecto por el empresario. Viene a la Universidad Católica y nos contacta. Nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacer el trabajo, perfecto. Nos conocemos muy bien, inclusive hasta nos hemos tomado un café, hemos ido a un restaurante, quién sabe, hasta una cerveza. Sin embargo, luego se tiene que trabajar el contrato de asociación en participación y comienzan las tensiones. Pero no comienza la tensión entre el empresario y el investigador, sino comienza la tensión entre la parte legal de la empresa con la parte legal de la universidad. Y yo me siento entre dos paredes. ¿A quién defiendo? ¿No es cierto? Entonces, el modelo de gestión no contempla esas cosas, ¿no? Que al final el investigador va a estar entre dos situaciones. Evidentemente, yo soy un trabajador de la Universidad Católica y tengo que seguir el lineamiento de la universidad y defender los intereses de la universidad, más allá que pueda tener mis discrepancias en el medio, pero bueno, tengo que defenderlos, ¿no? Y entre medio tengo que hacerle entender al empresario que, bueno, por favor, que comprende que esta situación se da, que en realidad va a haber un trabajo. Entonces, esa situación se ve, por ejemplo, en el contrato de asociación en participación, cuando se firma el contrato, esa tensión. Han habido muchos contratos que no se han concretado casualmente por ese nivel de tensión. Eso no está reflejado en el modelo de gestión de FinCit. Solo dice, estas dos unidades tienen que firmar un contrato, ¿no? Y listo, eso es lo único que quiere. Y no sabe qué va a pasar entre medio, ¿no? Y bien, y otras cosas como, por ejemplo, ¿quién le hace el seguimiento al proyecto, no? Por ejemplo, ya escucharon Karina que la universidad hace un seguimiento al proyecto, pero también lo hace FinCit. Y evidentemente lo tiene que hacer el empresario. Y cada uno tiene su estilo, su forma. Entonces, de repente, quienes estamos ejecutando el proyecto sentimos una triple carga. ¿Por qué? Porque tengo que responder a lo que el empresario me pide, tengo que responder a lo que la universidad me pide y entre medio también a lo que FinCit pide. O sea, una triple carga, o sea, mi trabajo se triplicó. Entonces, esos modelos de gestión, ¿no es cierto? A eso me refiero con modelo de gestión, ¿no? ¿Dónde está el modelo intermedio, el cruce, la intersección para que el trabajo se pueda realizar de la manera más simple? Sencillamente eso va a tener que evolucionar. Estamos aprendiendo. Hace un tiempo atrás, en una entrevista, me preguntaron si yo notaba alguna diferencia en el crecimiento de la investigación en el país, y yo decía, sí, cuando yo regresé en el 2002, las oportunidades eran casi nulas. Estoy hablando ahora 12 años después, y las oportunidades son increíbles. Y cada vez hay más oportunidades mientras sigamos en este camino. Bueno, una pregunta bastante simple. ¿Quién asume o gestiona los aspectos del IGB en caso, porque somos una empresa privada y la universidad? Acá es, el FinCit dice, todo lo que se compra a nombre de la empresa. JPRA lo compra. Y como lo compramos nosotros, pues el impuesto lo pagamos nosotros. Así que no hay nada que discutir ahí.
la universidad no es que saca de su dinero y paga algo. ¿Ok? Y la segunda pregunta es, ¿cómo identificar las necesidades para ejecutar un proyecto de innovación? Yo lo voy a responder de mi parte. Es decir, los que tenemos una empresa o de fabricación o de comercialización o lo que fuere, obviamente sabemos nuestro mercado, estamos metidos en eso, estamos todos los días, respiramos eso, estamos con los clientes, todos los días es nuestro día a día. Por lo tanto, sobre nuestra área, nosotros debemos tener la capacidad para detectar qué es lo que falta, qué es lo que hay afuera, qué es lo que podría haber acá, cómo combino procesos o cómo combino cosas que ya existen en otro país y lo adapto a mi realidad. ¿Ok? Entonces, digamos, si yo estuviera en el campo de laboratorio clínico, de repente lo que se me hubiese ocurrido es hacer una centrífuga con un rotor diferente, o ya hubiese visto otra manera porque fuera mi campo y fuera mi profesión. En el caso de nosotros, en el caso yo soy profesional en rehabilitación, obviamente viajo, tengo clientes que hacen rehabilitación, entonces, por lo tanto, las características de nuestra propuesta era obvio que tenían que estar basados en un producto que fuera innovador para nuestro campo de rehabilitación. Ahora, nosotros tenemos, como empresarios, tenemos la posibilidad de viajar a muchos países, estar en todas las ferias, a diferencia de un profesional que normalmente trabaja en forma local. Entonces, su visión de repente de lo que existe puede ser un poco más localizada, ¿no? Nosotros viajamos a ferias en todo el mundo, vemos todo lo que hay, y de repente podemos tener una idea un poquito más global y ver, mira, esta cosa se está desarrollando aquí o acá, podemos modificar algo, ¿okay? Y con esa idea en mente venimos y se las planteamos al área de producción, que vendría a ser en este caso la universidad, ¿no? De repente podemos venir con una idea que no tiene ni pies ni cabeza y ellos me pueden decir, no, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando no tiene ni un asidero técnico, ¿no? Pero en los dos primeros casos que hemos presentado, finalmente ha habido una buena relación y hemos presentado un par de proyectos pues, que han sido aprobados, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente. A los expositores les damos unos aplausos.